Hay historias que empiezan con un suspiro y terminan cambiando la vida de todos que las escuchan. Esta es una de ellas. Cada tarde, a la misma hora, una viuda camina hasta el cementerio de su ciudad, llevando flores sencillas y un silencio que pesa más que cualquier palabra. No busca consuelo, no busca respuestas, solo busca no olvidar. Pero un día, ella nota algo que nadie más había visto. Un hombre, un desconocido, sentado siempre en el mismo lugar, mirando siempre la misma tumba. Sin flores, sin lágrimas, sin oración, solo observando. Y de repente la pregunta que nadie se atreve a hacer nace dentro de ella. ¿Quién es él y por qué está aquí? Lo que comienza como una simple sospecha se transforma en un misterio que desenterrará verdades enterradas, heridas antiguas y secretos que nunca debieron salir a la luz. Porque a veces, lo que más duele no es lo que la vida nos quita, sino lo que nos ocultó. A las 5 de la tarde, cuando el sol empieza a esconderse, detrás de los cerros de San Cristóbal de las Casas, y el aire se vuelve fresco como si el día exhalara su último suspiro, María Soledad sale de su casa con un pequeño ramo de flores envuelto en periódico. No son flores caras, casi nunca puede permitírselas. Son margaritas y flor amarilla silvestre que compra a una señora tzotzil en la esquina del mercado. María siempre pide las mismas, diciendo que eran las favoritas de Ángel, su difunto esposo. Nadie sabe si eso es verdad. Pero en fondo, no importa. Lo que importa es la forma en que sus manos tiemblan ligeramente al elegirlas, como si cada pétalo llevara una memoria que no está dispuesta a soltar. Su casa es humilde, de paredes color terracota, que han perdido algo de brillo con los años. En la calle, los vecinos la saludan con un gesto breve, respetuoso, pero distante. Desde la muerte de Ángel, las palabras hacia ella se volvieron silenciosas, como si todos temieran tocar una herida abierta. María no busca conversaciones, tampoco explicaciones, solo sigue su rutina diaria, como quien teme que dejar de hacerlo signifique aceptar lo inevitable, que él ya no está. El camino hacia el cementerio es corto, pero para ella se siente largo, lleno de ecos. Cada paso trae una memoria. El aroma del café que Ángel preparaba demasiado fuerte, sus risas cuando la molestaba cariñosamente, la forma en que él ajustaba su mochila antes de salir a trabajar. Recuerda la última noche en que lo vio, cuando dijo: «Solo será una entrega más, regreso rápido». Tan simple, tan doloroso ahora. No hubo despedida dramática, no hubo aviso. Solo una puerta cerrándose y el silencio después. Al llegar al panteón, el mundo cambia. El ruido de la calle desaparece, reemplazado por el sonido del viento entre los cipreses. Las lápidas se alinean como historias que ya no pueden contarse. Allí, bajo la sombra de un árbol antiguo, está la tumba de Ángel. Sencilla, sin fotografía, solo su nombre y 2 fechas, que encierran toda una vida que parece demasiado corta. María se sienta frente a la tumba con delicadeza, como quien se sienta frente a alguien dormido para no despertarlo. Coloca las flores, arregla un poco la tierra, limpia una hoja caída. No habla, no hace falta. Su silencio es una conversación completa. En su mente le cuenta cómo estuvo el día, que la máquina de coser sigue fallando, que la vecina trajo pan dulce, que la lluvia amenazó pero nunca cayó. Cosas pequeñas, cosas que antes importaban porque había alguien con quien compartirlas. Es entonces cuando lo nota, siempre lo nota. A unos metros de distancia, sentado en una banca de piedra, está ese hombre, un señor mayor, de piel negra y cabello blanco muy corto.
No lleva flores, ni veladoras, ni rosario, solo se sienta allí todos los días mirando la misma tumba que María mira, la tumba de Ángel. Nunca han intercambiado palabras, nunca un saludo, apenas miradas rápidas, cautelosas, pero la presencia de él se siente como una sombra que sabe algo. María intenta ignorarlo, pero no puede. Hay algo en la postura del hombre, en la forma en que observa la lápida, como si conociera la historia que ella aún no ha escuchado, como si guardara un secreto que nadie se atrevió a contarle. Cuando el cielo comienza a oscurecer y la ciudad prende sus primeras luces, María se pone de pie, acaricia la tumba una última vez y emprende el camino de regreso. Al entrar a su casa, el silencio se convierte en un peso real, casi sólido. Se sienta en la silla donde Ángel solía sentarse y sin querer sus dedos recorren el mismo borde de madera que él tocaba siempre. Entonces, y solo entonces, permite que las lágrimas caigan. No llora alto, no llora llamando atención. Llora como quien teme que si rompe el llanto, romperá también el corazón. Y en lo más profundo de su silencio vive una duda que todavía no sabe formular. Con el paso de los días, la presencia del hombre mayor comenzó a convertirse en una parte fija del paisaje cotidiano de María, aunque ella todavía no se permitiera reconocerlo con claridad. Cada tarde, al llegar al panteón, lo encontraba sentado en la misma banca de piedra, siempre con la espalda recta, las manos juntas sobre las rodillas y la mirada fija en la tumba de Ángel. No llevaba flores, ni veladoras, ni objetos para recordar a alguien. Solamente estaba allí, en silencio, con una expresión que no era de llanto, pero tampoco de indiferencia. Era una tristeza antigua, contenida, como si hubiera aprendido a doler hacia adentro. San Cristóbal seguía con su ritmo lento, con los turistas caminando por las calles empedradas, el olor a café tostado escapando de las cafeterías, los mercados vivos de colores y voces en lenguas indígenas. Pero dentro de María todo parecía detenido. Su rutina se había convertido en un ritual que la mantenía respirando. Sin embargo, algo estaba cambiando. La existencia de aquel hombre misterioso no solo ocupaba un espacio físico en el cementerio. Empezaba a ocupar también un lugar en su pensamiento, en la forma en que recordaba, en la manera en que su duelo se organizaba cada día. Ella observaba detalles de él sin querer admitirlo. Su piel oscura tenía matices que recordaban la tierra húmeda después de la lluvia. Sus manos mostraban marcas de un pasado difícil, dedos gruesos, cicatrices pequeñas, como señales de trabajos duros y años pesados. Su cabello blanco, cortado muy corto, parecía más un signo de historia que de edad, y sus ojos, profundos y oscuros, no miraban alrededor ni buscaban compañía. Miraban directamente hacia la tumba, como si esa piedra guardara una parte esencial de su vida. María comenzó a preguntarse si lo había visto antes en algún otro lugar, en algún mercado, en alguna calle. Intentó recordar rostros de funerales, visitas al hospital, reuniones familiares, pero no encontraba su imagen en ninguna memoria. Aún así, su presencia no se sentía ajena, sino inquietantemente familiar, como cuando uno recuerda una canción sin recordar quién la cantaba. Era una sensación que no se puede explicar con palabras, pero que se siente como una vibración en el estómago. La gente del barrio, que siempre parecía saber más de lo que decía, empezó a comportarse de forma diferente cuando ella mencionaba el cementerio. Miradas rápidas, silencios que se extendían más de lo necesario, respuestas cortas. San Cristóbal era una ciudad donde muchas historias se cuentan en voz baja, donde algunos nombres no se pronuncian y ciertas verdades se guardan para no despertar fantasmas que nadie quiere enfrentar. Y María, sin querer,
había tocado una de esas sombras. Con cada visita, la inquietud crecía dentro de ella. No era solo la curiosidad natural de querer saber quién era aquel hombre. Era algo más profundo, una sensación de que la historia de Ángel no estaba completa, que la versión que ella había construido con amor y dolor era apenas una parte y que existía un fragmento oculto que nadie se atrevió a mostrarle. Y lo que más le aterraba no era imaginar que Ángel tuviera secretos. Lo que más le aterraba era la posibilidad de que todas esas verdades que nunca conoció fueran, de algún modo, más importantes que las que sí vivieron juntos. El silencio compartido entre ella y el desconocido se volvió cada vez más pesado. No se miraban durante mucho tiempo, pero cuando lo hacían, había algo en esa mirada que parecía reconocerla. No era la curiosidad de quien pregunta quién eres, era la mirada de quien ya sabe algo sobre ti, y esa sensación despertaba un miedo que no tenía nombre, un miedo que nacía de la intuición, de esa parte del corazón que percibe antes de comprender. Una tarde, al levantarse para marcharse, María sintió ese mismo reconocimiento de nuevo. No fue una palabra, ni un gesto evidente, pero su pecho se cerró como si algo invisible la hubiera tocado. Era una certeza silenciosa. Aquel hombre tenía relación con Ángel. No era coincidencia, no era costumbre, no era casualidad. La vida seguía, el mundo seguía, pero dentro de María comenzaba a formarse una pregunta que había tratado de evitar desde el primer día. Con el paso de las semanas, María comenzó a notar que algo más que el silencio se interponía entre ella y la tranquilidad que buscaba cada tarde frente a la tumba de Ángel. No era la presencia del hombre desconocido lo que la atormentaba, sino la sensación creciente de que todo el pueblo sabía algo que ella no sabía. Las calles, los rostros conocidos, los saludos corteses, las conversaciones en voz baja frente a las tiendas de abarrotes, todo parecía cargado de una tensión que antes no había percibido, como si su duelo no fuera solo suyo, sino parte de una historia más grande, una historia que otros preferían mantener enterrada. La casa de doña Eulalia, madre de Ángel, estaba a pocas cuadras de la suya. Era una casa antigua, de muros gruesos y ventanas estrechas, siempre con las cortinas cerradas, como si la luz pudiera revelar algo que no debía ser visto. Desde el funeral, María casi no había ido allí. La relación entre ambas nunca había sido fácil. A pesar de los años de matrimonio, María jamás se había sentido aceptada. Para Eulalia, ella era demasiado simple, demasiado humilde, demasiado poco para su hijo. Nunca lo dijo abiertamente, pero lo dejaba claro en los silencios, en los gestos, en las miradas que evitaban cualquier muestra de afecto. Un día, mientras caminaba hacia el mercado, María escuchó sin querer a dos mujeres conversando en voz baja detrás de ella. No dijeron nombres, pero las palabras fueron suficientes para estremecerla. Hay cosas que una esposa no necesita saber. Él ya cargaba sus sombras antes de casarse. María sintió que las piernas se le aflojaron, como si el aire hubiera cambiado de densidad. No se giró. Siguió caminando como si nada, pero esas frases quedaron resonando dentro de ella como un eco que no encontraba salida. En el cementerio, la presencia del hombre mayor se volvió aún más inquietante. Ya no era solo un observador silencioso. Ahora, él parecía consciente de la presencia de María, como si esperara algo de ella, como si supiera que en algún momento, inevitablemente, ella tendría que enfrentar la verdad que se negaba a ver. Pero María no estaba lista. Sentía que su corazón todavía estaba demasiado desgastado por la pérdida para soportar cualquier golpe adicional. Aún así, el misterio se instalaba en sus pensamientos como una grieta que se ensancha lentamente. Las noches,
comenzaron a tornarse largas. Mientras cosía para completar encargos que apenas daban para cubrir lo básico, su mente regresaba una y otra vez a los mismos lugares. Los silencios de Ángel, los días que decía que iba a trabajar y tardaba más de lo normal, los momentos en los que parecía estar presente y ausente al mismo tiempo. María había interpretado aquellos silencios como cansancio, como preocupación económica, como la carga de la vida diaria. Ahora ya no estaba segura. Decidió visitar a doña Eulalia, más por necesidad de sentirse cerca de algo que recordara a Ángel que por convicción. La casa olía a incienso y madera vieja. Las fotografías del hijo muerto estaban sobre una mesa, cuidadosamente acomodadas, como pequeños altares personales. María quería sentir consuelo al ver el rostro de Ángel en esas imágenes, pero en lugar de eso, notó algo que antes siempre había evitado: la ausencia total de alegría en los ojos de él. No era falta de amor, era algo más oscuro, más profundo. Eulalia la recibió con cortesía, pero sin calidez. Hablaron de cosas triviales, el clima, la salud, los precios del mercado, pero ninguna mencionó a Ángel, como si su nombre fuera un vaso de vidrio a punto de romperse. María quiso preguntar si conocía al hombre del cementerio, pero su voz se detuvo justo antes de salir. La mirada de Eulalia, fija y dura, tenía algo que advertía: no preguntes. Cuando María regresó a casa, sintió que la ciudad entera la observaba con ojos silenciosos. Una sensación extraña comenzó a crecer dentro de ella. La certeza de que Ángel había vivido una vida antes de ella, una vida que nunca le permitió conocer. No se trataba solo de pasado, se trataba de algo todavía vivo, algo que respiraba entre las calles, entre las miradas esquivas, entre las flores del cementerio. La presencia del hombre desconocido no era un azar, los silencios del pueblo no eran casuales, el distanciamiento de Eulalia no era duelo. Había una historia enterrada junto a su esposo, y aunque María aún no sabía cómo, lo intuía con claridad creciente. Esa historia estaba a punto de salir a la luz. Una tarde, cuando el cielo se teñía de un naranja profundo y el viento frío comenzaba a descender desde las montañas, María sintió algo distinto al llegar al panteón. No era solo tristeza o la sensación habitual de vacío. Era una especie de llamado silencioso, una urgencia que no sabía de dónde venía, pero que le recorría el pecho como un latido acelerado. Observó al hombre mayor en su mismo lugar de siempre, rígido, inmóvil, como una estatua que hubiera sido colocada ahí con un significado preciso. Sin embargo, esa tarde él se levantó antes de que ella lo hiciera. Se puso de pie lentamente, como si cada movimiento pesara años, y comenzó a caminar hacia la salida del cementerio. María, casi sin pensarlo, lo siguió. No fue una decisión razonada. Su cuerpo se movió antes de que su mente lo aprobara. Mantuvo distancia suficiente para no llamar la atención, aunque algo en ella le decía que él sabía que lo seguía, que no se trataba de un secreto entre ambos. La ciudad se teñía de sombras mientras avanzaban por calles estrechas y empedradas, bordeadas por muros pintados con colores vivos, ya desgastados por el tiempo. Pasaron frente a tiendas que comenzaban a cerrar y a grupos de gente que conversaba sentada en las banquetas. Sin embargo, nadie parecía mirar al hombre, como si su figura fuera parte del paisaje, como si hubiese estado ahí desde siempre. Él caminó hacia una zona más antigua de San Cristóbal, cercana al mercado viejo, donde el bullicio del día se desvanecía por la noche y la vida parecía latir más lenta. Allí, entre casas pequeñas con techos de lámina oxidada y paredes descascaradas, se detuvo frente a una vivienda humilde. Las ventanas eran pequeñas y había macetas secas en el alféizar. María lo vio entrar sin vacilar, como quien vuelve siempre al mismo lugar, siguiendo un hábito o una promesa.
Ella permaneció estática unos instantes, sintiendo el corazón golpearle el pecho como si quisiera escapar. No sabía qué esperaba encontrar, pero sabía que esa casa guardaba algo que le pertenecía, aunque todavía no pudiera decir qué. Mientras observaba la puerta cerrada, una vecina salió cargando un balde de agua y la miró con naturalidad, como quien reconoce un rostro sin recordar de dónde. La mujer sonrió, una sonrisa cansada, y mencionó casi en un susurro que aquel hombre se llamaba Don Rafael, que vivía solo desde hacía muchos años y que había perdido a su familia en circunstancias tristes de las que nadie hablaba mucho. Dijo que el duelo lo había dejado medio roto por dentro y que a veces pasaba horas sentado en silencio, mirando hacia ninguna parte. María escuchó esas palabras y sintió que algo dentro de ella se movía. No era compasión, no era curiosidad, era una mezcla incontenible de inquietud y reconocimiento. Cuando la vecina volvió a entrar en su casa y la calle quedó nuevamente en silencio, María dio un paso hacia adelante y luego otro hasta quedar frente a la puerta de don Rafael. Levantó la mano, pero no logró tocar. Sus dedos temblaban ligeramente, no por miedo al hombre en sí, sino por miedo a lo que él podía representar. Tenía la sensación de que, si cruzaba esa puerta, algo se rompería en su interior, algo que había protegido con tanto cuidado desde la muerte de Ángel. Una verdad podía doler más que cualquier ausencia, y ella lo sabía. Retrocedió lentamente y comenzó a caminar de regreso, escuchando solamente el sonido de sus pasos sobre las piedras. La ciudad se veía distinta esa noche. Las luces parecían más amarillas, las sombras más largas, los murmullos más densos. Era como si, al seguirlo, hubiese atravesado una frontera invisible entre su vida de antes y algo que recién comenzaba a revelarse. No había obtenido respuestas, pero había tocado el borde de algo que ya no se podía deshacer. Al llegar a su casa, se sintió leve y pesada al mismo tiempo. Encendió una vela en la mesa, como hacía algunas noches para sentirse acompañada. Se sentó en la misma silla donde Ángel solía sentarse, permitiendo que el silencio llenara el espacio. No lloró. Tampoco habló. Pero, por primera vez desde que él murió, sintió algo diferente al dolor. Sintió certeza. No sabía cuál era la verdad, ni qué significaba don Rafael en esa historia. Pero sabía, con la fuerza tranquila de una intuición profunda, que el camino hacia las respuestas ya había comenzado, que las piezas que faltaban estaban más cerca de lo que creía, y que, aunque todavía no estaba preparada para enfrentarlo, pronto tendría que hacerlo, porque algunas verdades no esperan a que uno esté listo. Los días siguientes transcurrieron con una extraña densidad, como si el tiempo hubiera decidido avanzar más lentamente para obligar a María a enfrentarse con algo que había evitado durante meses. En el cementerio, la rutina permanecía casi idéntica. Ella colocaba las flores, se sentaba en silencio, dejaba que el viento acariciara las hojas secas alrededor de la tumba. Pero ahora, el silencio ya no era un refugio. Era una puerta entreabierta, y detrás de esa puerta se sentía la presencia constante de don Rafael, no solo como un espectador lejano, sino como alguien que estaba esperando el momento justo para hablar. Una tarde, el aire olía a tierra húmeda, como si una lluvia ligera hubiera pasado sin que nadie la notara. El cielo estaba cubierto por nubes bajas que hacían que el cementerio se viera más gris de lo habitual. María llegó con su acostumbrado ramo de flores, pero esa vez no buscó el consuelo de mirar hacia abajo. Sus ojos se encontraron con la figura del hombre antes incluso de bajar la mirada. Él estaba allí, sentado en el mismo lugar de siempre, aunque algo en su postura había cambiado.
No estaba rígido ni inmóvil. Parecía estar sosteniendo un peso invisible, un peso que ya no podía cargar solo. María sintió que algo se acercaba, no como un gesto repentino, sino como una ola lenta que crece silenciosamente hasta cubrirlo todo. Cuando se levantó para marcharse, él también lo hizo. No hubo palabras, pero el gesto fue suficiente para que ella entendiera que ese era el momento que había estado rondando su vida desde que lo había visto por primera vez. Caminaron hacia la salida, no juntos, pero tampoco separados. Era como si el camino los estuviera guiando sin preguntarles nada. En el umbral del cementerio, donde la reja antigua estaba cubierta de óxido y de recuerdos que nadie nombraba, él se detuvo. María también. Había algo en la quietud del ambiente que parecía sostenerlos en equilibrio. No era una conversación, era un reconocimiento, una aceptación silenciosa de que lo que iba a revelarse ya no podía seguir oculto. El hombre inspiró profundamente, como quien prepara el corazón para abrir viejas heridas. Y entonces, sin hacer ningún esfuerzo por evitar el dolor que esas memorias contenían, comenzó a revelar la verdad que había cargado consigo durante años. Dijo que no era un desconocido para Ángel, que su presencia no era casual, que él había conocido a Ángel antes de que ella lo conociera, mucho antes de que su vida juntos comenzara. No fue una afirmación repentina, sino una revelación que parecía venir de muy lejos. Las palabras entraron en María como una corriente fría. Lo que ella había creído conocer sobre su esposo comenzó a resquebrajarse en silencio, como una vasija que se rompe sin hacer ruido. De pronto, todas las ausencias, las noches en las que Ángel parecía estar en otro lugar, aunque estuviera en casa, todos esos momentos en los que sus ojos se perdían en un punto invisible, comenzaron a adquirir un nuevo significado. No era cansancio, no era preocupación económica, era algo más profundo, más oculto, más antiguo. Don Rafael habló de un nombre que no era el que ella había pronunciado durante años, un nombre que Ángel había dejado atrás cuando decidió comenzar una nueva vida. Un nombre que ningún documento, ninguna foto, ninguna historia que él le había contado incluía. No se trataba solo de un cambio superficial. Era el intento desesperado de alguien que quiere borrar un pasado entero. Y esa revelación no llegó como un golpe brusco, sino como un peso que se asentaba lentamente en el pecho de María, hundiéndola en una mezcla de sorpresa y tristeza. La imagen del hombre que ella había amado empezó a transformarse, aunque una parte de ella lo defendía incluso ahora. El amor no desaparecía, pero se veía obligado a reacomodarse dentro de un espacio donde ahora había sombras. Era como descubrir que una canción que uno había escuchado toda la vida no decía lo que uno creía. Cuando la tarde terminó y el cementerio quedó atrás, María caminó a casa con pasos pesados. El sol se había ocultado por completo, pero ella no encendió ninguna luz al entrar. Se sentó en la misma silla donde tantas noches había llorado en silencio, y por primera vez desde la muerte de Ángel, no lloró. La revelación era demasiado grande para las lágrimas. Era algo que necesitaba tiempo para asentarse. No sabía qué significaba aquella verdad todavía. No sabía qué parte de su historia con Ángel seguía siendo cierta y cuál empezaba a desmoronarse. Solo sabía que lo que había sido enterrado no era solo un cuerpo, sino una historia incompleta. Y ahora, esa historia pedía ser contada. Los días que siguieron a la revelación inicial fueron días de silencio espeso para María. No había tormenta, no había explosión de gritos, no había descontrol. Había algo más profundo y más lento. Un desmoronamiento interior que se hacía
sentir en cosas pequeñas, en la forma en que ya no miraba la máquina de coser con la misma familiaridad, en la manera en que el pan dulce del mercado ya no tenía sabor, en la sensación de que su casa, tan conocida, había cambiado de tamaño, como si de repente fuera demasiado grande para una sola persona. Algo dentro de ella, una estructura invisible pero fundamental, había empezado a agrietarse. Y aunque aún no entendía completamente lo que estaba cayendo, sabía que ya no podía sostener la imagen del hombre que había amado sin enfrentar aquello que había permanecido oculto. Volvió al cementerio, como siempre lo hacía, pero esta vez no buscaba consuelo. Buscaba claridad. Y el hombre mayor estaba allí, como si el destino hubiera marcado ese lugar y esa hora para ambos. No hubo palabras, no hubo saludo, solo la comprensión pesada de que la conversación que debía ocurrir estaba lista para comenzar. Fue él quien tomó el peso de lo que venía, como si llevara años, preparando el momento. Dijo que su nombre no era solo don Rafael en ese pueblo, que en otro tiempo había sido un padre, no uno bueno, ni uno paciente, ni uno sabio, un padre quebrado por sus propios tormentos. El alcohol había sido su refugio durante años, en los que no supo cómo sostener la vida, ni la familia, ni la responsabilidad. Y Ángel, aquel hombre al que María había amado con ternura, había crecido dentro de esas ruinas. La imagen se formó lentamente en la mente de María. Un muchacho joven, cargando consigo la sombra de un hogar donde el cariño no se pronunciaba, donde las voces eran demasiado duras, donde los silencios eran aún más destructivos. Un muchacho que antes de ser su esposo había sido un hijo herido que aprendió a callar lo que dolía para poder sobrevivir, y esa herida se había vuelto parte de su manera de amar, silenciosa, intensa, temerosa. María recordaba ahora cómo Ángel, incluso en los momentos más íntimos, parecía sostener algo dentro de sí, como si temiera que si lo soltaba se quebraría por completo. Ella había confundido ese silencio con timidez, con bondad, con calma. Ahora entendía que era defensa. Rafael habló de un día específico, años antes de que María apareciera en la vida de Ángel. Un día en que la violencia y el resentimiento dentro de la casa habían alcanzado un punto insoportable. Fue entonces cuando Ángel, joven aún, apenas un muchacho con una maleta pequeña y un corazón lleno de miedo, decidió irse, sin mirar atrás. Cambió de ciudad, cambió de nombre, cambió incluso su forma de caminar. No quería ser reconocido por nadie que supiera quién había sido su padre. No quería ser definido por el dolor que había heredado. Su decisión no fue cobardía. Fue la única manera que encontró para sobrevivir a una vida que lo hubiera destruido lentamente. María escuchaba y sentía dentro de sí una mezcla de emociones que no sabía ordenar. Había compasión, sí. Una compasión profunda y desgarradora por aquel niño que había sido Ángel, pero había también una sensación de traición suave, silenciosa, como una brisa fría que pasa por una herida abierta. No era traición por mentirle, era traición porque ella hubiera querido ser parte de ese peso, compartirlo, haber sido un refugio, y en cambio, él había decidido cargarlo solo, como si no confiara en que ella pudiera sostenerlo. El cielo nublado comenzaba a oscurecer el cementerio. El aire olía a tierra próxima a la lluvia. No había nadie más alrededor, como si el mundo entero hubiera retrocedido para dejar espacio a esa historia que por fin se nombraba. Rafael terminó sus palabras no como una confesión, sino como un acto de entrega. No buscaba perdón, no buscaba compasión, solo estaba devolviendo a María una parte de la vida de Ángel que nunca había sido contada. Cuando María regresó a casa esa tarde, algo en su interior estaba distinto, no más ligero, no más claro, pero distinto. Era
como si hubiera encontrado una llave, aunque aún no supiera qué puerta abrir con ella. Preparó café sin pensar, se sentó en la misma silla de siempre y se quedó observando la taza humeante. Entendió entonces algo importante. El amor que había sentido por Ángel no había sido falso. Había sido amor real, profundo, sincero, pero había sido un amor incompleto, un amor que nunca alcanzó a ver la raíz de la tristeza que él llevaba en los ojos. Y ahora que la raíz había comenzado a mostrarse, la historia se veía inevitablemente diferente. No más silencios, no más versiones incompletas. La verdad había comenzado y no se detendría. Desde que supo la verdad sobre el pasado de Ángel, María comenzó a mirar todo de forma distinta. Los recuerdos ya no eran solo recuerdos, eran piezas, fragmentos de un rompecabezas que, por primera vez, parecía tener bordes definidos. Sin embargo, faltaba algo, una pieza grande, decisiva. Aquella que respondiera a la pregunta más silenciosa y más dolorosa de todas. ¿Por qué Ángel murió esa noche? La versión oficial decía que había sido un accidente de moto, una calle oscura, lluvia ligera, un derrape, un final rápido, casi sin historia, demasiado limpio para una vida que nunca había sido sencilla. María comenzó a notar que en el pueblo, cada vez que el nombre de Ángel surgía en una conversación, las voces se reducían, las miradas se desviaban y los pasos se apresuraban. Como si hablar de él significara abrir una herida colectiva que todos preferían ignorar. Era evidente, aunque nadie lo dijera, había algo más, y el silencio era parte de ese algo. Fue Rafael quien volvió a acercarse sin aviso, una tarde en la que el viento parecía traer un presagio. No se sentó lejos, no esperó. Se quedó de pie, como quien sabe que lo que va a decir no puede ser dicho desde la distancia. María lo miró y sintió que, aunque no quisiera, la verdad ya estaba ahí, sostenida entre ambos, esperando ser nombrada. Rafael, con la voz baja y el ritmo de quien ha cargado el peso demasiado tiempo, explicó algo que rompió por dentro la versión que María guardaba sobre la muerte de su esposo. Ángel no había muerto por accidente. Había muerto después de una amenaza que había comenzado semanas antes. Alguien había descubierto quién era realmente, su verdadero apellido, su vida anterior, su padre, su fuga. Y no solo lo había descubierto, sino que había usado esa verdad contra él. Alguien lo había presionado, chantajeado, empujado lentamente hacia una esquina oscura donde ya no quedaba salida. Y Ángel, en lugar de cargar esa verdad hacia María, había escogido enfrentarla solo, como siempre había hecho con sus heridas. María sintió cómo su respiración se volvía pesada. Hubiera querido preguntar quién, hubiera querido preguntar cómo, pero no necesitó hacerlo. Lo entendió. Lo supo desde el instante en que Rafael bajó la mirada. Había una sola persona en ese pueblo que conocía el pasado de 1900. Ángel, una sola persona que guardaba silencio sobre todo lo que él había sido antes. Doña Eulalia, su madre. La idea era casi insoportable. No porque María creyera imposible que una madre pudiera causar daño, sino porque eso significaba que el dolor que Ángel había cargado durante toda su vida no había terminado cuando se fue de aquella casa. Significaba que había continuado, incluso después de haberse casado, incluso después de haber intentado rehacer su vida, incluso después de haber aprendido a amar de nuevo. María recordaba ahora las visitas silenciosas que Ángel hacía a la casa de su madre, esas que él decía que eran cortas, insignificantes, obligadas. Recordaba cómo volvía de ellas más callado, más tenso, cómo sus ojos se quedaban fijos, como si miraran una sombra que nadie más podía ver. Ella había interpretado ese comportamiento como cansancio. Ahora entendía que era miedo.
El viento soplaba entre los cipreses del cementerio, moviendo lentamente las flores sobre la tumba. María sintió un dolor nuevo, no solo por lo que había perdido, sino por lo que Ángel había vivido en silencio. Ya no era solo la ausencia lo que pesaba, era el aprendizaje tardío de que su esposo había pasado gran parte de su vida defendiéndose de la mujer que lo había traído al mundo. Rafael no trató de justificar a nadie, tampoco trató de suavizar la verdad. Dijo simplemente que Eulalia había usado la culpa como un arma, como un camino para tener poder sobre su hijo. Dijo que lo que no pudo controlar cuando él se fue, trató de recuperarlo cuando volvió a acercarse a ella, aunque fuera solo por ocasiones breves. Dijo que la noche antes de su muerte, Ángel había decidido romper ese vínculo para siempre, y esa ruptura había sido la chispa. María volvió a casa con las manos frías. Encendió la vela del comedor y miró la llama temblar, como si también tuviera miedo. No lloró. No habló, solo dejó que la verdad se asentara. Sabía que lo próximo no sería fácil. Sabía que tendría que enfrentar a doña Eulalia. Sabía que esa conversación no sería solo una búsqueda de explicaciones. Sería un duelo entre dolor antiguo y dolor recién nacido. Y aunque su corazón estaba quebrado, había algo nuevo dentro de él. Una fuerza quieta, una claridad que no venía del odio, sino del amor. Un amor que ahora por fin sabía de dónde venía la herida. La mañana siguiente amaneció con un cielo blanco, sin color, como si la ciudad estuviera conteniendo la respiración. María sabía que el día que temía había llegado. No era un impulso, no era un arrebato. Era una necesidad inevitable, como el momento en que una herida debe ser destapada para sanar, aunque duela. Se preparó sin prisa, lavando su rostro con agua fría, peinando su cabello con cuidado, como si la calma exterior pudiera sostener lo que ocurriría después. No sintió odio, no sintió rabia. Lo que sintió fue un peso antiguo, una tristeza profunda, algo que se había estado gestando desde el funeral sin ella notarlo. La casa de doña Eulalia parecía más grande esa mañana. No porque hubiera cambiado, sino porque María ya no la veía como un lugar familiar, sino como un territorio ajeno, lleno de memorias que no le pertenecían. Las paredes de adobe conservaban el mismo olor a incienso y humedad, la misma mesa de madera con los mismos manteles bordados, las mismas fotografías perfectamente alineadas en la repisa. Pero ahora, esas fotografías tenían un tono diferente, casi insoportable. El rostro de Ángel parecía mirarla desde el vidrio como si guardara algo que nunca pudo decir. Doña Eulalia estaba sentada junto a la ventana, con las manos entrelazadas sobre el regazo, el cuerpo rígido como una figura tallada en piedra. Su mirada no fue de sorpresa al ver a María entrar, tampoco de curiosidad. Fue la mirada de alguien que sabía desde hacía tiempo que ese día llegaría. Entre ambas no había palabras, porque lo que debía ser dicho era demasiado grande para caber en una conversación sencilla. La sala estaba llena de un silencio que no buscaba ocultarse. Un silencio que era en sí mismo una confesión. La madre de Ángel permaneció inmóvil. Sus ojos, oscuros y profundos, tenían la dureza de quien ha vivido muchas vidas dentro de una sola. Era una mujer acostumbrada a resistir, a sostener su orgullo incluso cuando el mundo se derrumbaba alrededor. Pero esa fortaleza estaba hecha de una mezcla amarga: culpa, miedo, necesidad de control. No era dignidad, era defensa. María se quedó de pie un momento, observando a la mujer que había sido centro de tantas sombras. No buscaba una pelea, no buscaba justicia inmediata. Lo único que buscaba era la verdad.
una verdad que ya conocía, pero que necesitaba escuchar desde la raíz, desde la boca que había tejido silencios durante tantos años. Entonces, sin levantar la voz, sin gestos bruscos, sin lágrimas, la verdad comenzó a revelarse, no como un estallido, sino como una confesión inevitable que nace cuando ya no queda manera de sostener la mentira. Doña Eulalia no negó nada, no gritó, no lloró. Su rostro permaneció duro, pero su respiración se quebró apenas. Admitió que sí, había usado el pasado de Ángel como un arma. Admitió que lo había hecho volver una y otra vez, no con palabras, sino con la culpa y el recuerdo de un hogar que nunca fue seguro. Admitió que no pudo tolerar que su hijo la dejara atrás, que construyera una vida sin ella, una vida donde su sombra no decidiera cada paso. Ángel había intentado romper ese lazo y ella no lo permitió. La confesión cayó sobre María con un peso inmenso, pero no la destruyó, porque ahora comprendía con una claridad desgarradora que el dolor de Ángel venía desde mucho antes de conocerla, que su silencio no era falta de confianza, era una herida que nunca sanó, y que la tragedia de su muerte no había sido solo una pérdida para ella, sino la culminación de una cadena de dolor que había empezado mucho antes de que sus caminos se cruzaran. La sala permaneció quieta. Ninguna de las dos lloró. Ninguna de las dos gritó. El dolor entre ambas era demasiado profundo para expresarse en gestos visibles. Era un dolor silencioso, denso, que llenaba la habitación como un humo que no se disipa. María salió de la casa caminando lentamente, como quien regresa de un lugar donde el aire pesaba demasiado. La ciudad parecía la misma, pero para ella algo fundamental había cambiado. Ya no era solo una viuda, era la guardiana de una historia triste, una historia que no había elegido, pero que ahora le pertenecía. No había conseguido consuelo, pero sí había obtenido algo que el duelo le había negado durante meses: la claridad necesaria para empezar a dejar ir. El sol comenzaba a ponerse detrás de los cerros, tiñendo las calles de un dorado suave. María respiró profundamente. Por primera vez desde la muerte de Ángel, no sintió que caminaba cargando un peso que la hundía. Sentía algo distinto, no alivio, no cura, pero una rendición tranquila ante lo irremediable. La verdad, aunque dolorosa, finalmente tenía forma. La tarde siguiente llegó con una calma extraña, como si el aire mismo hubiera decidido no hacer ruido. María caminó hacia el cementerio como lo había hecho durante meses, pero esta vez sus pasos tenían otro peso. No era el paso de quien busca consuelo, ni de quien se aferra a un recuerdo, sino el de alguien que ha atravesado un largo dolor y ahora sabe que ha llegado al borde de algo. No sabía si era final o comienzo, pero sabía que era necesario. Don Rafael estaba allí, sentado en la misma banca de siempre, aunque su postura era distinta. No parecía esperar, ni observar la tumba, ni sostener un secreto. Parecía simplemente cansado, como si las palabras que había pronunciado días antes hubiesen vaciado algo dentro de él. María no buscó detenerse lejos. Se acercó, y esa cercanía no necesitó explicaciones. Ambos estaban unidos por un dolor que no habían elegido, pero que entendían profundamente. El cielo se encontraba en un gris suave, con nubes bajas que dejaban pasar apenas un hilo de luz. La tumba de Ángel se veía igual que siempre, pero ya no parecía estar rodeada de sombras. No era un lugar de pérdida abrupta, sino el sitio donde terminaban historias que nunca se contaron en vida. María se colocó frente a la lápida y sintió, por primera vez, que estaba allí no para pedir algo, ni para retener lo que se había ido, sino para entregar, para dejar ir lo que había cargado tanto tiempo. Durante toda su vida con Ángel, ella había intentado comprenderlo desde el amor,
creyendo que el amor era suficiente para aliviar lo que él callaba. Ahora entendía que no era falta de amor lo que lo mantuvo en silencio, sino una tristeza que había comenzado antes de que ella existiera, un dolor heredado, transmitido, repetido, algo que no se detenía hasta que alguien decidía ponerle fin. Y sin quererlo, Ángel había sido esa ruptura. Su muerte había expuesto la herida que todos habían evitado ver. María respiró profundamente, miró la tierra recién humedecida por el rocío y comprendió que no podía cambiar el pasado de Ángel, ni rescatar al niño que él había sido, ni reparar todo lo que se había roto en su historia antes de que ella llegara. Pero podía hacer algo ahora. Podía evitar que el dolor siguiera pasando a otra vida, a otro corazón, a otro destino. Podía detener la cadena. Podía nombrar el daño sin convertirse en él. Rafael permanecía a su lado, inmóvil. María percibió algo que no había visto antes, una fragilidad inmensa bajo la dureza de los años. Él no solo había sido la raíz del dolor de Ángel, también había sido un hombre que se arrepintió demasiado tarde, un hombre que vivió demasiado tiempo cargando el peso de un amor que no supo ofrecer. Era fácil odiarlo, fácil acusarlo, pero María vio algo distinto. Vio a un hombre que había perdido a su hijo en vida antes de perderlo en muerte, y entendió que, aunque no mereciera perdón, sí merecía ser visto. Se quedó a su lado en silencio. El viento movía las hojas secas en el suelo, y por un instante pareció que todo lo que había pasado, el amor, el dolor, las pérdidas, los secretos, se acomodaba dentro de ella de forma distinta. No para desaparecer, sino para transformarse. Entonces, con una suavidad que no necesitó palabras, María colocó una mano sobre el hombro de Rafael. No fue un gesto de reconciliación ni de absolución, fue un gesto humano, un reconocimiento, un punto final. El cementerio se llenó de una quietud profunda. No era triste, era completa. Cuando María y Rafael finalmente se alejaron, no lo hicieron juntos ni separados. Lo hicieron en paralelo, como dos personas que habían compartido un peso que ya no necesitaba mantenerse en secreto. María regresó a su casa al caer la noche. Encendió una vela como hacía siempre, pero esta vez su luz no era un recordatorio de ausencia, era una luz que abría espacio. Se sentó en la misma silla de siempre, respiró lento y por primera vez no sintió que el dolor la apretaba por dentro. El recuerdo seguía allí, pero ya no dolía como antes. Ahora era parte de ella, y eso era suficiente. No hubo alivio súbito, no hubo felicidad inmediata. Hubo algo más raro y más real: paz. Porque a veces la vida no sana cerrando heridas, sana cuando aprendemos a no seguir transmitiendo el daño que recibimos.